Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 2993 del presente año, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción promovida por Marcos Corazón Ismalej contra la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán. El señor secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo apelado y las advertencias reglamentarias para el desarrollo adecuado de la presente audiencia. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Se señala como acto reclamado en este amparo la sentencia de 10 de junio de 2015, dictada por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, que declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral de terminación de contrato de trabajo y reinstalación promovida en única instancia por Marcos Corazón Ismalej contra el Estado de Guatemala, autoridad nominadora Ministerio de Educación. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en el fallo de primer grado fechado el 31 de marzo de 2016, consideró: la autoridad impugnada, al emitir el acto reclamado, procedió en ejercicio de su competencia, ya que no se desprende que se hubieran conculcado al solicitante derechos y principios constitucionales, y el hecho que la sentencia cuestionada no satisfaga sus pretensiones no implica que se hayan lesionado principios y derechos del postulante. Actuó dentro del ámbito de sus facultades legales, por lo que el acto reclamado no constituye ni implica violación alguna de los derechos constitucionales reclamados por el amparista. En tal virtud, esta Cámara avala el análisis intelectivo de la sala denunciada. Aunado a lo anterior, es notorio que los argumentos fácticos del postulante van encaminados a que se revise el acto señalado como reclamado, lo que no es procedente, en virtud que el amparo no es una instancia revisora de lo resuelto por los tribunales y acceder a ello implicaría desvirtuar la naturaleza del mismo, ya que, como se ha reiterado en varios fallos, en el amparo se enjuicia el acto reclamado, pero no se puede entrar a valorar o estimar las proposiciones de fondo, porque de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, esta atribución corresponde con exclusividad a los tribunales de justicia ordinarios. Acoger la pretensión del solicitante sería sustituir al juez del proceso en la función que legalmente tiene atribuida, lo que no es procedente salvo violación constitucional. Este tribunal advierte que la denuncia que el postulante formula por vía del amparo expresa su inconformidad con lo resuelto por la sala y no una vulneración a derechos fundamentales. De esa cuenta, el hecho de que lo resuelto no sea acorde a su pretensión no es motivo o razón suficiente para instar la presente acción constitucional, especialmente tomando en consideración que durante la dilación del proceso judicial que subyace al amparo, tuvo la oportunidad de ocurrir ante los órganos administrativos y judiciales competentes para procurar la obtención de la justicia, agotando ante ellos todos aquellos actos encaminados a la defensa de sus derechos. Por esas razones, el amparo solicitado resulta ser notoriamente improcedente. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró deniega por notoriamente improcedente, dada la inexistencia de agravios, el amparo solicitado por Marcos Corazón Ismalej contra la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, condena en costas al postulante por la razón considerada, impone multa de 100 quetzales al abogado patrocinante Julio Amílcar Ismalej Argueta, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme este fallo. En caso de insolvencia, se cobrará en la vía legal correspondiente. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos
para la exposición de sus alegaciones. Es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, señor Marcos Corazón Ismalej, quien actúa con el patrocinio del señor abogado don Julio Amílcar Ismalej Argueta. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Con fundamento en la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, comparezco a evacuar la audiencia del día de por nuestra inconformidad al presentar el recurso de apelación en contra de la sentencia del amparo que promovimos en su oportunidad en contra de la autoridad impugnada. Quisiera manifestarles, honorables magistrados, que mi patrocinado trabajó para el Ministerio de Educación como director de una escuela normal ubicada en el municipio de Rabinal del departamento de Baja Verapaz. La escuela se denomina Escuela Normal Bilingüe Intercultural desde hace más de 13 años. En su oportunidad, el Ministerio de Educación inició un procedimiento administrativo desde ya viciado en contraderecho con violación a garantías constitucionales, en el hecho de que por cuestiones políticas las autoridades departamentales de ese departamento iniciaron el procedimiento de destitución, no con el objeto que se cumpla la ley, sino una forma de represalia en contra de los docentes por la importancia que tiene el caso. Nosotros consideramos manifestar todos estos agravios que consideramos convenientes, y a raíz de eso el procedimiento administrativo fue confirmado dando la destitución de mi patrocinado por medio de un acuerdo ministerial, en donde supuestamente una de las causales para poder despedir a mi patrocinado fue que supuestamente le iniciaron una denuncia por padres de familia del dicho establecimiento. Así también, dentro del procedimiento administrativo, se hacen inserciones falsas de que mi patrocinado haya aceptado o solicitado o recibido cierta cantidad de dinero a los estudiantes de sexto magisterio, lo cual es falso, porque en ningún documento del procedimiento administrativo con que consta los antecedentes del presente amparo consta que mi patrocinada expresamente haya manifestado que ha recibido cierta cantidad de dinero, como de mala fe lo establece tanto el Ministerio de Educación en el procedimiento administrativo, así como en el acuerdo de destitución que emitió la ministra de Educación. En este orden de ideas quisiera manifestar a los honorables magistrados que a raíz de este procedimiento administrativo se presentó una impugnación ante la Oficina Nacional de Servicio Civil como ente rector de recursos humanos en el Estado de Guatemala, pero debido a las circunstancias y los puntos de vista de la Junta Nacional de Servicio Civil, dicho recurso se inhibió de conocer el caso en virtud de que no era competencia de la Junta Nacional de Servicio Civil, en virtud de que a su criterio estaba emplazado el Ministerio de Educación, y lo cual es falso, porque de acuerdo a las constancias procesales del presente amparo, podemos establecer que dichos emplazamientos que se tramitaron en los juzgados de trabajo ya estaban levantadas las prevenciones. Entonces el argumento de la Oficina Nacional de Servicio Civil no es justo y de acuerdo a la normativa vigente. A raíz de esta resolución desfavorable que nos fue notificado, iniciamos, tal y como lo establece la Ley de Servicio Civil, un juicio ordinario de nulidad del contrato de trabajo y de reinstalación en virtud de que no llenaban las condiciones para poder confirmar la resolución de la Oficina Nacional de Servicio Civil, tramitada en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, quien a su criterio también, en base a las medios de prueba que el Ministerio de Educación presentó, me declararon sin lugar el juicio ordinario y confirmaron la destitución de mi patrocinado. Dentro de los medios de prueba es lamentable y contrario a derecho la actitud de la Procuraduría General de la Nación, que dentro de mis medios de prueba yo ofrecí una declaración de parte de informe, y al momento que me notifican la sentencia de ese juicio ordinario, me dicen que
así de fácil la Procuraduría dice, no voy a contestar las preguntas que me hizo porque las preguntas no van dirigidas al Ministerio de Educación. Todo contrario a lo que establece las leyes, que en caso de incumplimiento de contestar los informes de declaración de partes se podría certificar lo conducente. Pero lamentablemente hice esa objeción cuando presenté mi acción constitucional de amparo, pero la Corte Suprema de Justicia lamentablemente no entró a conocer nada de esos asuntos. Posteriormente a ello, en virtud de nuestra inconformidad al juicio ordinario que se planteó en la ciudad de Cobán, presentamos una acción constitucional de amparo, con el objeto no de revisar el juicio ordinario, sino que se me prevalezcan mis garantías constitucionales, tanto específicas como el derecho del trabajo tiene que ser un derecho humano de segunda categoría que debe ser respetado, y el principio de derecho de defensa y de debido proceso. La Corte Suprema de Justicia no entró a conocer detenidamente el fondo del asunto, únicamente se hizo el análisis, no a grosso modo, sino que únicamente transcribió los argumentos que manifestó la Sala Regional Mixta. En el tercer considerando de la sentencia de la Corte Suprema manifiesta de que avala los argumentos, el examen raciocinio que hizo la Sala. La Corte Suprema de Justicia no es una autoridad que avala sentencias, sino es una instancia judicial de alto nivel en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco que tiene por objeto la prevalecencia del Estado de Derecho de Guatemala. Otro de los argumentos que manifiestan que el artículo 203 de la Constitución de la República de Guatemala establece que es potestad del organismo judicial y de los tribunales de justicia, de la Administración de Justicia y así también de la Corte Suprema de Justicia. Quisiera manifestarles, honorables magistrados, para ya concluir en mi exposición, que en ninguno de los documentos que constan en los antecedentes del presente amparo existe algún documento fehaciente expresamente que diga que mi patrocinado, el señor Marcos Corazón Ismalej, haya aceptado o recibido cierta cantidad de dinero, por lo que solicito, honorables magistrados, que se haga un análisis profundo de mis argumentos, de todas las constancias procesales. Solicito que se otorgue este recurso de apelación y se revoque la sentencia de primer grado. Únicamente, señores magistrados. Ahora corresponde el turno, dentro de los terceros interesados, al Ministerio de Educación, que delegó su representación en la señora abogada Delmi Rosibel Silva Flores. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, señores magistrados, magistradas, abogados y Ministerio Público. Vengo en representación del señor Ministro de Educación, el doctor Óscar Hugo López Rivas, quien me nombró en la presente acción constitucional de amparo para que lo representara, y por tal motivo voy a presentar mis argumentos a continuación. Como antecedentes, al profesor Marcos Corazón Ismalej se le inició un procedimiento de faltas laborales de conformidad con la Ley de Servicio Civil y con base en unas denuncias presentadas por padres de familia de la escuela donde él prestaba sus servicios, quienes solicitan que se les devuelva la cantidad de 200 quetzales que fue cobrado ilegalmente por el profesor, lo cual es prohibido por el Ministerio de Educación. Al profesor se le concedió el derecho de defensa para que pudiera desvanecer los hechos imputados en su contra. Sin embargo, él mismo no los desvaneció. Por lo anteriormente mencionado, el profesor considera que se le ha destituido ilegalmente, y ante tal destitución él vino y presentó un recurso de apelación ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, la cual se inhibió de conocer, como bien él dijo, porque consideró que no era el órgano competente para conocer en el presente caso. El profesor pretende hacer ver que se le ha destituido ilegalmente porque se le han tomado en consideración la destitución hechos que no son ciertos, porque él dice que no ha cobrado ningún tipo de cantidad de 200 quetzales en este caso por el cobro de títulos de la carrera de magisterio, y que por tal razón no existe causa justa para poderlo destituir. Pero el Ministerio de Educación sí considera
estima que no ha incurrido en ningún tipo de destitución ilegal, porque al profesor se le siguió tanto un procedimiento tanto administrativo como judicial. Aunado a ello, también se considera que no es procedente la nulidad de la terminación de contrato laboral ni la reinstalación que él pretende, en virtud de que los documentos que sustentaron la destitución nunca fueron redarguidos de nulidad por ninguna autoridad competente, ya que todos los documentos que fueron presentados en su oportunidad se les dio valor probatorio por parte de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, porque cumplieron con lo establecido por la ley para su validez y en ningún momento se les dio falsedad ni nulidad. Por este motivo, el Ministerio de Educación está de acuerdo con la sentencia emitida por la Sala, porque está dictada conforme a derecho, se le otorgó o se le da el derecho de defensa, el debido proceso, en la cual cuando ella resolvió declaró sin lugar el recurso de la demanda ordinaria laboral de nulidad de terminación de contratos y de reinstalación. La misma se encuentra conforme a derecho. Por tal razón no consideramos que se haya violado ninguna norma constitucional, ordinaria o especial en el presente caso, por lo que se solicita que se declare sin lugar la presente acción de amparo. Gracias. Para continuar, ahora corresponde el turno al Ministerio Público por medio de la agente fiscal abogada Sara Elizabeth Zamora Ordóñez, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien actúa con su propio patrocinio. Queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, demás partes procesales presentes en esta sala de vistas, tengan todos buenos días. Es función del Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la ley y adecuar sus actuaciones a los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad. En acatamiento de dicha función constitucional y en observancia de los principios que lo rigen, el presente caso, el Ministerio Público comparte lo resuelto por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al haber denegado el amparo promovido en sentencia de 31 de marzo del presente año, en atención a lo siguiente. Existe abundante y reiterada doctrina de esta Honorable Corte, en el sentido de que el proceso constitucional de amparo tiene como fin, por una parte, servir de control de los actos de la administración pública y también funciona para restaurar el imperio de los derechos cuando aquellos han sido vulnerados. Sin embargo, así lo ha dicho esta Honorable Corte, resulta inviable acudir a esta acción cuando quien procura tutela constitucional ha hecho uso de los mecanismos de defensa que las leyes de la materia le facultan. Y además cuando la autoridad impugnada ha actuado en ejercicio de las facultades que le son propias conforme a la normativa aplicable. El Ministerio Público considera con esa base que en este caso la autoridad impugnada, Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, ha actuado en ejercicio pleno de las facultades que la ley le confiere y acorde a las constancias procesales, pues se pronunció al emitir su sentencia respecto a los puntos que le fueron alegados en el recurso y emitió su resolución con base en el artículo 80 de la Ley del Servicio Civil, el cual establece que a las salas de trabajo les corresponde conocer en única instancia en esta clase de procesos. Y por ende, conforme al artículo 364 del Código de Trabajo, que se refiere a la forma en que deben ser dictadas las sentencias en los juicios laborales. De manera que, siendo facultad de la autoridad impugnada, la declaratoria que hoy se impugna y que se pretende sea conocida en sede constitucional, el Ministerio Público sostiene que ningún agravio se ha causado al postulante de amparo de relevancia constitucional que amerite ser reparado por esta vía. En ese sentido, esta Fiscalía considera que la sentencia es congruente con lo actuado y acorde a derecho. En atención a la doctrina también que esta Corte ha emitido en el sentido de que sin agravio no puede proceder el amparo, esta institución solicita a esta Honorable Corte que al dictar sentencia en ese sentido declare sin lugar el recurso de apelación que hoy conoce, que se confirme la sentencia de primer grado y que en consecuencia se deniegue el amparo promovido ante su notoria improcedencia y emita juntamente las restantes declaraciones que en derecho correspondan conforme lo establece la ley de la materia. Gracias. Se concluye la presente audiencia.